buenas noches, televidentes del Caribe colombiano. Estamos en Consultorio Jurídico como todos los lunes. Este programa de opinión que cumplimos, Víctor Julio, muy buenas noches. Además, cumplimos 18 años este año. Muy buenas noches, Humberto, y buenas noches, televidente. Nuestro invitado de hoy, el ingeniero de la Universidad de los Andes, Carlos Diago, experto en servicios públicos. Doctor Diago, bienvenido a Consultorio Jurídico. Muchas gracias, Víctor Julio. Muchas gracias, Humberto. El costo de las tarifas de energía ha subido de manera escandalosa en la región Caribe. La empresa tiene sus argumentos, pero la comunidad no los acepta y, lógicamente, doctor Diago, hay muchas quejas sobre este asunto. Pues no existe una razón técnica, sencillamente una resolución de la Comisión de Regulación de Energía y Gas que les autorizó a hacer esos cobros desmedidos. Doctor Diago, ¿y cómo se determina el valor del kilovatio hora en Colombia? ¿Cuáles son esos parámetros que hay que tener en cuenta para su fijación? Sí, digamos que cuando hicieron la reestructuración del mercado y separaron las 4 actividades principales que son generación, transmisión, distribución y comercialización, introdujeron como componentes tarifarios los costos de estas 4 actividades y le adicionaron el reconocimiento de pérdidas y le adicionaron el reconocimiento de restricciones cuando el despacho se hace en condiciones fuera de mérito. Por ejemplo, cuando es necesario despachar las unidades térmicas habiendo un excedente suficiente, una cantidad suficiente de energía hidráulica por alto nivel de embalses. Particularmente la gente se queja porque del estrato 4 al 6, 4, 5 y 6, no hay subsidio. La tarifa ha aumentado en el 53%. ¿Cuál es la explicación? ¿Cómo se explica esto, doctor Diago? Sí, el aumento está fundamentado en el reconocimiento de pérdidas. La tarifa debe ser el resultado de una gestión eficiente y se venían cobrando por pérdidas del orden de 45, 50 pesos. Ahora mismo ellos tienen autorización de cobrar 280 pesos. Entonces, ese costo adicional va directo a la tarifa. Pero, doctor Diago, ¿no tienen en cuenta otros aspectos que pueden ser incidentes para esa determinación? Por ejemplo, en la costa, que se utilizan más los ventiladores, el aire acondicionado debería ser un concepto a tener en cuenta para la fijación del valor de kilovatio hora. Sí, ese es un tema de antigua data y tiene que ver más que todo con lo de los subsidios. Se considera de que a partir del estrato 4 se pague la totalidad del costo unitario del servicio y los estratos 5 y 6 y comerciales deben contribuir con el 20% para el subsidio de los estratos bajos llamados 1, 2 y 3. En nuestro caso particular hay una afectación grande del orden de 70 pesos que tiene que ver con la generación fuera de mérito de nuestras grandes térmicas TEPSA y Termoflores. Me explico, aunque haya suficiente energía hidráulica en el interior y se esté generando a pleno la hidráulica, esa energía no alcanza a llegar en las condiciones adecuadas a nuestros hogares. Por tanto, es necesario colocar en servicio estas 2 grandes térmicas nuestras que totalizan 1.500 megavatios. Y los costos adicionales que implica la operación de estas centrales termoeléctricas nos los cargan a la factura y implica un sobrecosto de 70 pesos. Pues la gran ironía es que habiendo excedente de energía en el país, no podemos nosotros beneficiarnos, antes por el contrario nos perjudicamos porque se hace un despacho de generación térmica fuera de mérito que nosotros pagamos a través de una componente que se llama restricciones. Esta explicación que usted da controvierte lo de la mermelada sobre la tostada, que se aplica para las regalías, mas no se aplica para la energía. Absoluta y totalmente. Nosotros en la región Caribe, bueno, puedo hablar en concreto del caso de aire, hemos tenido un incremento muchas veces superior al incremento del salario mínimo y al incremento de la inflación. En mi caso particular, es un incremento del 41.4% en el último 12 meses corridos, desde agosto del 2021 hasta agosto del 2022, o sea, la factura presente
41% cuando la inflación y el salario mínimo han incrementado solamente un 10%. O sea, estamos pagando 4 veces un costo que realmente es intolerable, insoportable. Usted dice, doctor Diago, que el estrato 4 en la costa subsidia a los estratos 1, 2 y 3, pero también hemos visto en algunos barrios con esos estratos que el consumo de la energía eléctrica es altísimo. La explicación es que argumentan de que no tienen medición y entonces hacen una estimación con base en el promedio de algún estrato y sacan una cifra mágica. Esa es la realidad. Todo usuario debe tener una medición confiable de manera que se le facture el consumo que realmente él gasta. Cada vez crecemos más como ciudad. El sueño de una Barranquilla moderna que progresa y le da calidad de vida a su gente es posible con el pago de tus impuestos. Gracias por creer en los sueños de ciudad. Así sí paga. Alcaldía de Barranquilla. Vamos a una pausa comercial y regresamos a Consultorio Jurídico. En 300 metros cruza a la derecha. Tu mejor ruta es estar al día. Paga el derecho de tránsito sin intereses moratorios. Aprovecha, no dejes pasar esta oportunidad. Hazlo en nuestras sedes o a través de las plataformas digitales. Gobernación del Atlántico, Tránsito del Atlántico. En GESELCA hay una fuerza muy poderosa que nos mueve a creer que todo es posible. Es la energía que viene de los corazones de la gente, que como nosotros enfrenta grandes desafíos para alcanzar sus sueños. GESELCA, energía que construye futuro. Transelca transporta la energía del Caribe colombiano. Regresamos a Consultorio Jurídico con el ingeniero eléctrico Carlos Diago. Le preguntamos sobre la medición inteligente que no está autorizada por la CREC. El sistema de medición es una prerrogativa del operador de red de poder instalar la medición y los flujos de energía que ellos están distribuyendo y comercializando. La autorización de la CREC debe referirse solamente al cobro y ya se definió de que eso no se le va a cobrar a los usuarios, por cuanto es una función del operador de red el tener el control de su energía a través de la instalación de medidores, ya sea directamente a los consumidores usuarios o ya sea en la red, en distintos puntos estratégicos de la red, por ejemplo, a la salida de un transformador, para poder hacer un balance de energía y saber si se les está perdiendo o no energía. ¿La costa atlántica no es autosuficiente para la generación de la energía que requiere? La costa es autosuficiente porque tenemos, además de las dos térmicas que mencioné, que suman 1.500 megavatios, tenemos 700 megavatios en GESELCA, GESELCA que son en Córdoba y en La Guajira. Y tenemos 600 megavatios en Termocandelaria y tenemos otras térmicas menores. La costa sería autosuficiente, pero la consideración básica es que salvo la energía hidroeléctrica de Urrá, el resto es generación térmica y tenemos una carencia de gas en el evento de que necesitemos utilizarlas plenamente. Hay otra alternativa que es la energía solar. ¿Cómo se explica que en la costa, que tenemos tan alto nivel de luminosidad, no se ponga en práctica este tipo de energía? Digamos, los comercializadores importantes, las empresas están, digamos, haciéndose dentro de su portafolio de generación
a las energías renovables. Recientemente pues se habló de un parque solar de más de 400 megavatios, pero aunque está en la costa, realmente es propiedad del grupo Enel. Aquí lo que sucede es que cualquiera puede instalar en cualquier sitio su energía renovable. En el caso de los consumidores, el recurso que tienen a la mano es lo que llaman la autogeneración a pequeña escala. O sea, colocar en los techos, en sus propiedades, una generación de energía solar que les permita reducir la importación de energía costosa. Por ponerte un ejemplo que conozco de cerca, el Colegio Alemán, al cual asesoré en la instalación de 200 kilovatios, el acuerdo final de compra es por 300 pesos el kilovatio y ahora mismo al colegio le está cobrando aire del orden de 1.000 pesos el kilovatio. O sea, que cada kilovatio que se produce por el sol se ahorra 700 pesos. Pero el valor de los equipos que se requieren para la instalación de la energía solar son altísimos. ¿Sí se compensa esa instalación? Sí, sí lo compensa, Víctor Julio, porque, digamos, hay unos incentivos tributarios bastante importantes. Esta mañana lo veíamos en la conferencia que estaban dando sobre cambio climático, en la que me encontré con Humberto. Entonces, en este caso, el Colegio Alemán no hace la inversión, sino la hace, digamos, una empresa y a través de un contrato de suministro de energía de largo plazo de 15 o 20 años, ellos recuperan la inversión y al final de la culminación del contrato, esa instalación queda de propiedad del colegio o de propiedad del usuario consumidor. La solución es la que se ha mencionado por parte del gobierno. Instalar generación distribuida para autoconsumo, básicamente, por parte de los usuarios en la medida que lo puedan hacer. Uno de los puntos en discusión en este álgido tema es que la empresa Electricaribe fue comprada por un valor inferior a su costo real. ¿Cómo se explica esto? ¿Es cierto? Sí, son bastante aproximadas y pueden ser ciertas. Pasa y sucede que toda esta operación de vinculación de estos nuevos operadores tuvo un manto de confidencialidad que todavía persiste. Entonces esas cifras son cifras sueltas que han aparecido y la realidad es que a los 2.44 billones de pesos yo sí le creo, esa es la realidad. Si ellos pagaron una cifra inferior, están derivando un beneficio de unos activos en operación muy superiores, pero varias veces superiores, del orden de 8 veces superiores a lo que realmente ellos le pagaron a la nación. O sea, para la nación fue un pésimo negocio. La energía eólica que comenzó a utilizarse ya en La Guajira, ¿no sería una opción para la costa atlántica teniendo en cuenta los vientos alisios y nuestra ubicación geográfica? Sí, sobre todo la que llaman eólica marina, porque tenemos la ventaja de que tenemos una plataforma continental de poca profundidad, no tenemos esas fosas marinas, y entonces tenemos en nuestras costas la posibilidad de instalar de manera viable energía eólica en el mar. La energía eólica en tierra tiene digamos, unas situaciones, y es sobre todo el ruido que ocasiona y el tema de las aves migratorias, etcétera, etcétera. La marina tiene la complicación de la ruta de navegación y también las aves, pero las aves en el mar abierto tienen forma de poder orientar su vuelo. Así que la energía eólica es realmente, y ha sido en Europa, una muy buena solución. ¿Por qué estamos tan atrasados en materia de energía eólica? Nosotros estamos atrasados en materia de energía renovable porque desde hace 8 años, con ponencia del senador José David Nave, se formalizó, se sancionó la ley 1715 de energías renovables. Pero hubo por parte de los grandes, digamos, importantes generadores, que son 3, que conforman un oligopolio, son Empresas Públicas de Medellín, Emgesa, Enel
que se llama ahora Enesa Enel, y la otra se llama Isagen. Estas empresas retardaron todo el proceso regulatorio. Se dice que algunos de los expertos comisionados están en la nómina de esas empresas y de hecho provienen de esas empresas. Entonces, por tanto, ellos no tienen ninguna simpatía por la costa para regular al respecto, y solamente muy al final del gobierno Duque es que hubo una real mensaje para poder instalar la energía renovable, de la cual la costa tiene mal contado el 80% del potencial de Colombia. Vamos a una pausa comercial, regresamos en un instante a Consultorio Jurídico. Regresamos a Consultorio Jurídico. Doctor Diago, pero esa compensación que estamos haciendo en la costa atlántica con las pérdidas que han tenido las empresas de energía eléctrica, ¿será para siempre? Sí, ese es un tema de que es una resolución de la CREC que no es legal. El artículo 94 de la ley 142 de servicios públicos domiciliarios establece que las empresas de servicios públicos que tengan pérdidas patrimoniales deben solventarlas a través de aportes de sus socios y nunca a través de la tarifa. Y a la tarifa no deben confluir costos resultados de gestión ineficiente. Y no es nada eficiente una gestión de la cual las pérdidas son el 30%. La gestión eficiente de pérdidas debe ser del orden del 12%, que era con lo que veníamos anteriormente, antes que le aprobaran y le autorizaran este régimen tarifario especial a ambas empresas para sacarnos de competitividad a los costeños. La cartera que dejó Electricaribe es de 2 billones de pesos. ¿Quién la asume? ¿Cómo es posible que el ente liquidador haya descuidado este valor? Ese fue otro obsequio del gobierno nacional en su desespero por posicionar a la empresa que hoy se llama Aire, pero realmente es una empresa familiar perteneciente al llamado Grupo Ríos, que es una telaraña de empresas, entre las cuales están empresas de energía de Pereira, Servigenerales, Compañía Energética del Tolima, y ese es un tema pues bastante largo, pero ciertamente hubo un favorecimiento para estos empresarios en detrimento del usuario de la costa. Y en el caso de Afinia se notó muy claramente el favorecimiento hacia empresas públicas de Medellín, en virtud de que esta empresa, que es paisa y le produce réditos a Medellín. Entonces, la operación es muy sencilla y ustedes se la pueden imaginar. Ellos nos alzan la tarifa acá en la costa, aumentan sus utilidades o dividendos, y esas utilidades o dividendos van a la ciudad de Medellín, al municipio de Medellín, y lo invierten en obras de beneficio de ellos. O sea que con la plata de nosotros, de nuestra economía, ellos hacen obras en Medellín. ¿Y esta resolución ya ha sido demandada? El alcalde Pumarejo la demandó ante el Consejo de Estado. No sé eso qué curso tendrá, pero para mí la solución es más expedita. Es sencillamente que la CREC la derogue o mínimo la suspenda, y lo puede hacer y está dentro de las facultades de este gobierno. Por ejemplo, el señor presidente no ha designado el nuevo superservicio que reemplace a la doctora Natasha Betaño. Ese nuevo superservicios, en su función de vigilancia, es quien debe protegernos a los usuarios de este abuso de la CREC y solicitarle a la CREC el desmonte de esas resoluciones y
inmediatamente cesan sus efectos. Ustedes son abogados y entienden muy bien el tema. Esto es una cuestión de resolución, porque hay una ley que está por encima de esa resolución, y una resolución basada en violatoria de la ley es una resolución que debe ser invalidada. Esto no requiere tanta vuelta, ni tanto Consejo de Estado, ni tanta cosa, sino una decisión ejecutiva del señor presidente y del nuevo superintendente de servicios públicos domiciliarios. Hay otro factor, otro elemento que hay que tener en cuenta. En el recibo de energía viene el costo de alumbrado público y de la tasa de seguridad ciudadana. ¿Por qué viene en esa factura que equivale más o menos al 30% del todo? ¿Cómo se explica esto? Están en ese recibo porque el insumo para el alumbrado público es la energía. Entonces ellos hacen un cruce de cuentas muy conveniente para ambos, y el usuario es el que termina, digamos, asumiendo el costo de un impuesto que debería ser facturado de una manera diferente, no a través del recibo de energía. ¿Cuál ha sido el papel de nuestros congresistas en la defensa de los intereses de los habitantes de la región Caribe? Bueno, ellos han hecho bastantes esfuerzos. Yo diría que varios senadores, no voy a mencionar nombres, pero han estado, digamos, yo procuro mantenerlos, digamos, informados con documentos, o sea, no cuestión de intención, sino con documentos. Y realmente este tema se les pasó el tema de reconocerle a los operadores de red nuevos las pérdidas no técnicas. Las pérdidas no técnicas son producto de una gestión ineficiente que no debe ser trasladada a la tarifa. Entonces eso se les pasó. Y quizás porque se les pasó, de pronto han guardado algún silencio, quizás. Pero esto hay que atacarlo de fondo, esto hay que pararlo, porque no hay economía que aguante de que un ingreso aumenta 1 y un egreso aumenta 4. Yo quisiera también complementar de que el tema de la energía se vuelve una espiral inflacionaria que además afecta el bolsillo de otros elementos. Por ejemplo, los tenderos. Yo tengo el ejemplo de la tienda de mi barrio, que dice, hombre, el recibo me llega porque ellos tienen que tener una cadena de frío, unos refrigeradores. Y entonces, ¿qué hacen ellos? Les toca subir el producto. Además que han habido unos problemas de desabastecimiento de alimentos. Entonces, la carestía está demasiado complicada. Nunca se había visto que llegáramos a una inflación de 2 dígitos. Teníamos bastantes años. Y el contribuyente máximo contribuyente es la elevada tarifa de energía. Hasta aquí hoy Consultorio Jurídico, en este programa sobre el valor, el costo de la energía en el Caribe colombiano. Gracias, doctor Diago, y a ustedes televidentes los esperamos en un próximo programa de Consultorio Jurídico.